Mi marido se casó con su amante 26 años menor que él y tuvo un hijo con ella. Pero eso no es lo más impactante. Lo más cruel, lo más humillante es que esa amante era la esposa de nuestro propio hijo. Sí, mi esposo embarazó a mi nuera. Todavía me cuesta trabajo decirlo sin que se me quiebre la voz. Nunca imaginé que el hombre con el que compartí más de 20 años de mi vida sería capaz de destruirnos así, sin remordimientos, sin pensar en el daño que le hacía a su propio hijo. Mi nombre es Laura Herrera. Tengo 50 años, soy de San Luis Potosí, y hoy quiero contarles mi historia. No lo hago por venganza ni por lástima, sino porque quiero que las mujeres que me escuchan abran los ojos, porque a veces la traición no viene de lejos, sino de la propia casa. Antes de empezar, quiero preguntarles, ¿desde dónde nos están escuchando? Cuéntenmelo en los comentarios. Y por favor, suscríbanse, dejen su me gusta y mándenme sus historias, porque aquí las leemos todas, y compartirlas también puede salvar a alguien más de vivir lo mismo. Ahora sí, déjenme contarles cómo empezó todo. Cómo conocí al hombre que me prometió amor eterno y terminó siendo el responsable del peor dolor de mi vida. Conocí a Raúl Méndez cuando tenía 17 años, en una feria del barrio donde vivía con mis padres. Él tenía 21, era alto, moreno, y tenía esas manos grandes, ásperas, de hombre trabajador. Era aprendiz de mecánico en el taller de su tío, y recuerdo que esa noche, mientras yo ayudaba a vender tamales en el puesto de mi mamá, él se acercó y me dijo, «Si todos los tamales se ven tan bonitos como tú, seguro se acaban rápido». Me puse roja, me reí y, sin querer, le regalé el primero que vendí esa noche. A los pocos días, empezó a buscarme. Pasaba en su moto frente a mi casa, me tocaba el claxon y gritaba, «Laura, ya vine por mi tamal gratis». Y aunque al principio me parecía un poco necio, tenía ese tipo de encanto que derrite a cualquiera. Era divertido, detallista, sabía cómo hacerte sentir especial sin decir grandes cosas. Una tarde me llevó al Parque Tangamanga, compramos elotes, y ahí me tomó la mano por primera vez. Desde entonces supe que algo dentro de mí iba a cambiar para siempre. Raúl no tenía dinero, pero sí muchas ganas de salir adelante. Siempre hablaba de poner su propio taller, de tener una casa grande con un jardín y una familia. Yo veía en él a un hombre con ambición y con sueños, y eso me enamoró más que cualquier otra cosa. Mi madre, sin embargo, no estaba del todo convencida. Decía que los hombres tan coquetos y tan sonrientes siempre traían problemas. Y aunque sus palabras me daban vueltas en la cabeza, yo estaba convencida de que Raúl era diferente. Pasaron 2 años de noviazgo antes de que me propusiera matrimonio. Fue en una cena improvisada en nuestra casa, con mis padres presentes. Él se puso nervioso, casi tiró la sopa, pero al final sacó un anillo sencillo y me dijo, «Laura, no tengo mucho que ofrecerte todavía, pero te prometo que te voy a hacer feliz». Yo lo abracé y lloré. Era el primer hombre que me hacía una promesa que sonaba tan sincera. Esa misma noche, mi padre, que siempre fue muy reservado, le dijo, «Si la vas a querer, quiérela bien, no me la vayas a hacer sufrir». Raúl le dio la mano y juró que nunca me haría daño. Hoy, cada vez que pienso en eso, me duele el alma. Nuestra boda fue sencilla pero hermosa. La hicimos en la parroquia del barrio un sábado por la tarde. Yo tenía 20 años y Raúl 24. Llevaba un vestido prestado que mi tía Rosa me ajustó con alfileres y él un traje que le quedaba grande, pero lo usó con un orgullo que me hizo sonreír. Vinieron mis tías, mis primos, los vecinos y varios compañeros del taller. No hubo lujos, pero sí hubo música de mariachi, arroz con mole y un pastel de 3 pisos que horneó la comadre Licha. Recuerdo a mi papá bailando con mi mamá, riendo como hacía tiempo no lo hacía, y a Raúl tomándome de la mano y susurrándome, «Te lo prometí, Laura, algún día todo esto será mejor».
Los primeros años de matrimonio fueron una mezcla de amor y carencias. Vivíamos en un pequeño cuarto rentado cerca del mercado Hidalgo. Cuando llovía, el techo de lámina tronaba y teníamos que poner cubetas para recoger el agua. Yo cosía ropa por encargo y Raúl trabajaba de sol a sol en el taller de su tío. Dormíamos abrazados, soñando con una vida mejor. 2 años después, llegó nuestro hijo, Daniel. Raúl lloró cuando lo vio. Lo cargó con las manos llenas de grasa del taller y dijo riendo: «Mira, tiene mis ojos. Este chamaco va a ser un Méndez de verdad». En ese momento sentí que todo valía la pena, pero las primeras grietas llegaron pronto. Empezaron como rumores, que Raúl coqueteaba con las clientas y que lo habían visto con una muchacha de la vulcanizadora de la esquina. Yo lo enfrenté, y él, con esa sonrisa que desarmaba, me juró que eran chismes de ardidos. Le creí. Hasta que una noche llegó con el cuello manchado de labial. Me dijo que había sido una broma de los amigos del taller. Lloré, grité, lo corrí de la casa, pero al amanecer estaba de nuevo ahí, con flores, llorando, pidiéndome perdón. Y yo, con Daniel en brazos, lo perdoné. No por amor, sino porque no quería que mi hijo creciera sin su padre. Ese perdón se volvió costumbre. Cada vez que lo descubría, me prometía que cambiaría. Llegaba con un anillo barato, una cena, una caricia. Yo lo justificaba pensando que todos los hombres son así y que mantener una familia era más importante que mis heridas. Nunca imaginé que, con cada perdón, le estaba enseñando a no respetarme, a pensar que su hogar era indestructible. Hoy, con el corazón en la mano, sé que fue ahí donde empezó el principio del fin. Después de esa primera traición, vinieron muchas más. En total, puedo contar 5 infidelidades que marcaron los años más difíciles de mi vida. 5 veces que juró cambiar. 5 veces que lo perdoné. La primera fue cuando Daniel tenía apenas 5 años. Raúl comenzó a quedarse más tarde en el taller. Decía que había más trabajo, que necesitaban entregar varios coches. Un día, mientras lavaba su ropa, encontré un recibo de un hotel en su pantalón. Lo confronté, y él me dijo que solo fue a tomar con los muchachos. Le creí, hasta que una vecina me contó que lo había visto ahí con una mujer rubia, mucho más joven que yo. Esa noche dormí abrazada a mi hijo, sin fuerzas ni para reclamar. La segunda fue 3 años después. Raúl había empezado a arreglar autos a domicilio y conoció a una clienta divorciada. Ella lo llamaba a toda hora, incluso en la madrugada. Yo escuchaba cuando le decía: «No te puedo atender ahorita, está mi esposa». Una tarde lo seguí. Estaba en el estacionamiento del centro comercial, besándola dentro del carro. Me vio, se bajó, y lo único que dijo fue: «No es lo que parece». Lo perdoné otra vez. Me prometí que lo hacía por Daniel, que no iba a criar a mi hijo sin su padre. La tercera vez fue la peor. Daniel tenía 10 años y ya se daba cuenta de todo. Escuchó una pelea entre nosotros. Me gritaba que no lo humillara, que los hombres necesitaban desahogarse. Daniel entró al cuarto llorando. Se me colgó del cuello y dijo: «Mamá, no lo dejes, por favor». Lo abracé con el corazón hecho pedazos. Esa noche supe que ya no lo perdonaba por amor, sino por miedo a romperle el alma a mi hijo. Las otras 2 infidelidades fueron con mujeres del mismo barrio. Una fue con una vecina recién llegada, la otra con una muchacha del taller, casi 20 años menor. La gente murmuraba, pero yo fingía no escuchar. Me refugiaba en Daniel, en verlo crecer, en sus buenas calificaciones, en sus sueños. Él era un niño tranquilo, responsable, de noble corazón. Le encantaba ayudarme a cocinar, a limpiar, y siempre decía que cuando fuera grande me iba a comprar una casa donde no faltara nada. Era mi orgullo, mi motivo para levantarme todos los días. Raúl, en cambio, seguía siendo el mismo, altanero,
mujeriego y encantador cuando le convenía. Pero con Daniel era otro. Lo amaba con locura. Lo llevaba al taller, le enseñaba de motores, le compraba juguetes caros cuando quería compensar sus errores. Mi hijo creció admirándolo, creyendo que su padre era un hombre fuerte y trabajador, sin saber que, detrás de esa fachada, se escondía un hombre débil, lleno de vicios y mentiras. Daniel creció siendo un joven distinto a su padre, quizá porque desde niño vio mis lágrimas o porque se dio cuenta de todo antes de tiempo. Cuando tenía 15 años, recuerdo que una noche me encontró llorando en la cocina, tratando de disimular. Me abrazó y me dijo: «Mamá, te juro que cuando yo tenga una esposa, nunca le voy a hacer lo que mi papá te hace a ti». Sus palabras se me quedaron grabadas en el alma. Le acaricié el cabello y solo le respondí: «Eso espero, hijo, eso espero». Era un muchacho noble, estudioso, de buen corazón. Nunca me dio un solo problema. Mientras los otros chicos de su edad salían de fiesta, él prefería quedarse en casa viendo películas conmigo o ayudándome a preparar la cena. Siempre decía que lo mejor que tenía en su vida era su madre. Cuando terminó la preparatoria y consiguió una beca para estudiar ingeniería industrial, sentí que todo el esfuerzo, todo el sacrificio había valido la pena. Daniel nunca tuvo novias en la adolescencia. Decía que no le interesaban las relaciones pasajeras. «Yo quiero una mujer que me quiera de verdad, como tú quisiste a mi papá», me decía. Y esas palabras, aunque me dolían por dentro, me hacían sentir orgullosa. Por eso, cuando a los 22 años me habló de Camila Rodríguez, su primera y única novia, sentí que mi hijo por fin había encontrado a alguien especial. Ella también tenía 22 años. Camila era una muchacha educada, amable, con una sonrisa que iluminaba todo el cuarto. Era trabajadora y siempre mostraba respeto hacia mí y hacia Raúl. Desde el primer día, se ofreció a ayudar a poner la mesa, traía pan dulce los domingos y se quedaba a platicar conmigo mientras cocinábamos. La veía como la hija que nunca tuve. Daniel me decía: «Mamá, te va a caer bien, ya verás». Es sencilla, buena y no le gusta el relajo. Y tenía razón. La muchacha se ganó mi cariño desde el primer momento. Nunca imaginé que con el tiempo, esa misma muchacha sería quien terminaría destruyendo nuestra familia. Pasaron 3 años y la relación entre Daniel y Camila se fortaleció. Él la llevaba a todas partes, la presumía con orgullo y hasta empezó a hablar de casarse. Yo los veía juntos y sentía una mezcla de ternura y nostalgia. Eran tan jóvenes, tan llenos de ilusión, que me recordaban a mí y a Raúl cuando empezamos. Recuerdo una noche en que Camila se quedó a cenar con nosotros y mientras reíamos en la mesa, Raúl comentó: «Esta muchacha sí vale la pena, hijo. Tiene los pies bien puestos sobre la tierra». Todos sonreímos, pero esa fue la primera vez que noté algo extraño en su mirada. No le di importancia. Pensé que solo era mi imaginación. A los 25 años, Daniel terminó la carrera. Lo celebramos con una pequeña reunión en casa. Familiares, amigos y hasta los vecinos fueron. Camila estuvo ahí, orgullosa, tomando fotos todo el tiempo. Raúl no dejaba de hacerle comentarios. «Con una mujer así a tu lado, hijo, seguro llegas lejos». Ella sonreía nerviosa y cambiaba de tema. Al poco tiempo, Daniel le pidió matrimonio a Camila. Fue una tarde de domingo, en el mismo parque donde se conocieron. Él me lo contó después con los ojos llenos de emoción. «Mamá, le pedí que se casara conmigo y dijo que sí. Yo lo abracé, llorando de alegría. Raúl también se mostró entusiasmado, quizá demasiado. Se ofreció a ayudar con todos los preparativos, la fiesta, el lugar, hasta el vestido. «No te preocupes, Laurita, déjamelo a mí. Que estos dos tengan la boda que merecen», me dijo. En ese momento lo sentí sincero. Hoy sé que todo ese entusiasmo escondía algo más oscuro. La boda fue preciosa,
sencilla pero llena de amor. Se celebró en un jardín pequeño, con flores blancas y música en vivo. Ver a mi hijo de traje, esperando a Camila en el altar, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Cuando ella entró del brazo de su padre, Raúl no apartó la vista de ella ni un segundo. Pensé que era pura emoción, pero hubo algo en su mirada que me heló la sangre. Fue un segundo, una chispa que preferí ignorar. Y ese fue mi error. No escuchar a mi instinto, el mismo que intentó advertirme que ese día, frente a todos, estaban haciendo la traición más grande de mi vida. Después de la boda, Daniel y Camila se fueron a vivir a un pequeño departamento, que Raúl les ayudó a amueblar. Todo parecía ir bien. Mi hijo estaba feliz. Hablaba con ilusión de su nuevo trabajo en una empresa de ingeniería, y Camila se mostraba agradecida con nosotros. Venían a comer casi todos los domingos, y ella siempre traía un postre o flores para la casa. Me hacía sentir tranquila verla tan atenta, tan dulce. Un mes después, Raúl empezó a mencionar a Camila con frecuencia. Decía cosas como, «Esa muchacha sí es educada», o «Cómo se nota que viene de buena familia». Al principio pensé que simplemente la admiraba como nuera, pero poco a poco esas frases se volvieron más personales. Un día, mientras yo cocinaba, me soltó, «Qué suerte tiene Daniel, ¿verdad? Una mujer así vale oro. Y mira que no abundan». Me reí nerviosa y cambié de tema, pero en el fondo sentí una punzada de incomodidad. Con el paso de las semanas, Camila empezó a visitar el taller con frecuencia. Decía que su coche tenía ruidos raros o que Raúl le había ofrecido revisarlo sin cobrarle nada. Yo lo veía como un gesto de cariño hacia Daniel, un favor de suegro, hasta que las visitas se volvieron demasiado frecuentes. A veces me decía que iba solo un momento y pasaban horas. Cuando Daniel le preguntaba, ella respondía que su suegro se tomaba su tiempo porque era perfeccionista. Una tarde, mientras estaba en el mercado, una vecina me dijo algo que me dejó helada. «Oye, Laura, ¿ya viste que tu nuera pasa mucho tiempo en el taller de tu marido? Dicen que hasta almuerzan juntos». Yo me quedé sin palabras. Intenté no darle importancia. Me repetí que eran chismes, que Raúl nunca se atrevería a algo así, no con la esposa de su propio hijo. Pero las dudas ya se habían sembrado. Desde ese día, cada vez que Camila mencionaba el taller, sentía que el corazón se me apretaba. Daniel, por su parte, no sospechaba nada. Trabajaba en una empresa de ingeniería que lo absorbía por completo. Pasaba largas horas fuera de casa, viajando constantemente a otras ciudades por proyectos. A veces salía de madrugada y regresaba ya entrada la noche exhausto. Camila siempre decía que lo apoyaba, que entendía su sacrificio y se encargaba de todo lo doméstico. Incluso me decía, «Mire, suegra, lo importante es que él pueda crecer profesionalmente». Todo sonaba tan convincente, tan correcto, que nadie imaginaba lo que realmente estaba ocurriendo. Además, Daniel confiaba ciegamente en su padre. Raúl siempre fue su ejemplo de esfuerzo. Desde niño, lo acompañaba al taller y lo admiraba como si fuera un héroe. Cuando empezó su matrimonio, se apoyaba mucho en él. Si tenía un problema con el auto, con el dinero o con la casa, lo primero que hacía era llamar a su papá. «Mi viejo siempre tiene una solución», solía decir con orgullo. Por eso, cuando Raúl se ofreció a ayudar a Camila con el coche, Daniel lo consideró una bendición. «Qué suerte tengo, mamá», me dijo una vez. «No cualquiera tiene un suegro y un papá tan atento con su esposa». Esa confianza fue el escudo perfecto para la traición. Ni mi hijo ni yo imaginábamos lo que se estaba gestando a nuestras espaldas. Camila seguía viniendo a visitarme de vez en cuando, sonriente, cariñosa, hablándome de lo bien que se sentía en su matrimonio. «Daniel es un amor, suegra. Usted hizo un gran trabajo con él». Y yo, tonta, me lo creí. Hasta llegué a pensar que ella había logrado lo que yo no pude, tener un matrimonio feliz. Por esos días, mi vida ya venía golpeada.
Mi padre estaba muriendo de cáncer, después de 3 años de lucha. Yo viajaba constantemente a cuidarlo, pasaba noches enteras en el hospital, y Raúl me decía que no me preocupara, que él se encargaba de la casa y de todo lo demás. Nunca imaginé que, mientras yo velaba por la vida de mi padre, mi marido estaba destruyendo la mía. Los meses siguientes fueron una pesadilla. Mi padre empeoraba cada día. Los médicos decían que el cáncer ya se había extendido y que solo podíamos hacerle más llevadero el final. Yo viajaba 2 o 3 veces por semana al hospital en Toluca, donde lo atendían. A veces me quedaba varios días allá, durmiendo en una silla junto a su cama. Raúl al principio parecía comprensivo. Me llamaba y me decía: «No te preocupes, Laura, yo aquí me encargo de todo. Tú dedica tu tiempo a tu papá». Y yo, ingenua, se lo agradecía. Nunca pensé que esas palabras, que sonaban a apoyo, eran en realidad una excusa perfecta para quedarse a solas con Camila. Con el paso de las semanas noté cambios sutiles. Cada vez que llamaba a casa, Raúl tardaba en contestar, y cuando lo hacía, se oía entrecortado, como si no quisiera hablar. Me decía que estaba en el taller, que había mucho trabajo, que a veces dormía ahí para no perder tiempo. A veces también decía que Camila lo había visitado para pedirle ayuda con el coche o con algo del departamento, y que le había preparado comida porque sentía pena de verlo tan solo. Al principio me pareció un gesto noble, pero luego comencé a sentir un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Una noche, mientras estaba en el hospital, mi madre, que me acompañaba, me dijo algo que me heló la sangre. «Laura, cuando regreses a casa, revisa bien las cosas. Esa muchacha no me da buena espina». Le pregunté a qué se refería, y me contó que una vecina la había llamado para decirle que había visto el carro de Camila estacionado frente a mi casa varias noches seguidas. Mi mamá no quiso preocuparme más, pero me lo dijo con esa voz de madre que sabe cuándo algo anda mal. Regresé a casa unos días después, agotada y con la mente revuelta. Raúl estaba más frío que nunca. No me abrazó, no me preguntó cómo estaba mi padre, solo dijo: «Llegaste temprano». La casa olía a perfume de mujer, pero no al mío. En ese momento sentí que todo mi cuerpo se congelaba. No dije nada. Solo subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. Lo supe. No tenía pruebas, pero lo supe. Mi marido estaba teniendo una aventura. Mi padre finalmente murió una madrugada de domingo. Lo había estado esperando, lo sabía. Esa semana ya casi no hablaba, solo respiraba con dificultad y me apretaba la mano. Cuando su corazón se detuvo, sentí como si una parte de mí se apagara también. Llamé a Raúl entre lágrimas y lo único que me dijo fue: «No voy a poder ir al velorio, amor. Tengo mucho trabajo atrasado en el taller, pero dile a tu mamá que estoy con ustedes en pensamiento». No le reclamé. No tenía fuerzas. Pensé que tal vez hablaba en serio, que el trabajo era su refugio. Así que me quedé con mi madre, acompañándola en esos días terribles. Después del entierro, me propuso quedarme unos días más con ella, pero yo sentía la necesidad de volver a casa. Quería estar con mi esposo, abrazarlo, llorar con él, sentir que al menos me quedaba alguien en quien apoyarme. Mi madre insistió en que me quedara, pero cuando le dije que extrañaba a Raúl, me miró con una expresión que nunca olvidaré. «Está bien, hija», me dijo despacio. «Pero cuando llegues, abre bien los ojos». No entendía a qué se refería. Salí al amanecer con los ojos hinchados por el llanto y el corazón hecho pedazos. Cuando llegué a casa, entré despacio, sin hacer ruido, pensando que Raúl estaría dormido. La casa olía distinto, ese mismo perfume dulce que había notado días antes. Subí las escaleras con el alma en la garganta. La puerta del cuarto principal estaba entrecerrada. Empujé la puerta y ahí los vi, Raúl y Camila, desnudos en nuestra cama.
ella encima de él riéndose con las sábanas revueltas. Cuando me vieron, los dos se quedaron paralizados. Camila gritó y se cubrió con la sábana, mientras Raúl tartamudeaba. Laura, no es lo que piensas. Sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Me agarré del marco de la puerta para no caer. Todo mi cuerpo temblaba. Grité, lloré, maldije. No recuerdo ni mis propias palabras. Lo único que recuerdo con claridad fue el vacío, la náusea, el asco. No podía creerlo. Mi esposo, mi marido de más de 20 años, con la esposa de nuestro hijo. Salí corriendo sin mirar atrás. Me encerré en el baño del pasillo y grité hasta quedarme sin voz. Escuchaba cómo Raúl golpeaba la puerta, pidiéndome que hablara, pero ya no quedaba nada que decir. En ese momento, supe que el hombre con el que había compartido mi vida me había traicionado de la forma más cruel e imperdonable posible. Cuando logré salir del baño, el silencio era abrumador. Raúl estaba sentado en el borde de la cama, con el rostro cubierto entre las manos, y Camila, todavía envuelta en la sábana, lloraba. Lloraba como si ella fuera la víctima. Yo los miré con un odio que no sabía que era capaz de sentir. ¿Cómo pudiste?, le grité a Raúl temblando. Con ella, con la esposa de tu propio hijo. Él levantó la mirada, con los ojos vidriosos, y balbuceó. Laura, fue un error. ¿Un error?, le interrumpí casi sin voz. Un error es olvidarte un aniversario, no meterte con la mujer de tu hijo. Camila intentó acercarse, murmurando que todo había sido una confusión, que las cosas solo se habían dado. Le grité que se callara, que no me hablara nunca más. Me miraba con miedo, con vergüenza, y aún así, en sus ojos había algo de desafío. Esa misma noche hice las maletas y me fui a casa de mi madre. Raúl me suplicó que no lo contara, que no destruyera a Daniel. Me dijo que fue solo una vez, que no significó nada, pero yo sabía que mentía. No se trata solo del acto, sino de todo lo que hubo detrás. Las mentiras, las visitas, las excusas, los besos escondidos mientras yo velaba a mi padre moribundo. Era una traición en todos los sentidos. Pasé varios días sin dormir, sin comer, reviviendo una y otra vez esa escena en mi cabeza. Mi madre fue mi roca. Me abrazaba y me decía, hija, la verdad duele, pero más duele vivir engañada. Yo sabía que tenía razón. No podía quedarme callada. Daniel merecía saber quiénes eran las personas que lo rodeaban. Cuando por fin hablé con mi hijo, lo hice con el corazón destrozado. Le conté todo desde el principio. No me interrumpió ni una sola vez. Al final, con la voz quebrada, solo dijo, no, no puede ser, mamá. Camila no haría eso. Le mostré las fotos del auto de ella estacionado en casa durante los días que yo estaba fuera, y el recibo del motel que encontré entre las cosas de Raúl cuando fui por mi ropa. Daniel se quedó en silencio, pálido, como si todo el mundo se le viniera encima. Luego gritó con una rabia que jamás le había escuchado. Me robaron todo, mi esposa, mi padre, mi familia. Daniel salió de casa furioso, sin siquiera dejarme acompañarlo. Yo me quedé temblando, mirando la puerta cerrarse, con el presentimiento de que nada volvería a ser igual. Esa misma noche fue a buscarla. Camila estaba empacando sus cosas cuando él llegó. Me contó después que la encontró tranquila, sin una sola lágrima, como si no hubiera hecho nada malo. ¿Por qué, Camila?, le gritó mi hijo con la voz rota. ¿Por qué con él? Es mi padre. Ella lo miró con una calma que helaba. Las cosas pasan, Daniel, le respondió. Tu papá me entiende de una forma que tú no. Yo no planeé que fuera así, pero tampoco voy a fingir que me arrepiento. Daniel se quedó mirándola unos segundos más, incrédulo, con el rostro desfigurado por la rabia y el dolor. No podía creer lo que escuchaba. ¿No te arrepientes?, le preguntó temblando. ¿Ni siquiera por mí?
¿Por lo que tuvimos? Camila se encogió de hombros. No todo lo que empieza bonito dura para siempre, Daniel. Tu papá, él me hace sentir viva. Mi hijo le dio la espalda sin decir nada más. Esa fue la última vez que la vio. Esa noche Raúl no regresó a casa. Yo lo esperé sentada en la sala hasta que amaneció, con el corazón hecho trizas. Llamé al taller varias veces, pero nadie contestó. Decidí ir personalmente. Cuando llegué, la puerta del taller estaba cerrada por dentro. Toqué una y otra vez hasta que finalmente oí su voz al otro lado. No quiero que hagas un escándalo, Laura. ¿Qué estás haciendo aquí, Raúl?, le grité. ¿Dónde está ella? No me abrió, solo respondió: ya no tienes nada que venir a buscar. No supe cómo llegué a casa. Todo me daba vueltas. Raúl era el dueño del taller, y ahí mismo tenía una pequeña habitación donde guardaba herramientas y refacciones. Con el tiempo supe que Camila se había ido a vivir con él. Nadie los molestaba, nadie les decía nada. Mi esposo, el hombre con el que compartí mi vida durante más de 20 años, vivía con la esposa de nuestro hijo como si fuera algo normal. Los vecinos los veían salir juntos, ir al mercado, comer en fondas como cualquier pareja. Yo no entendía cómo no sentían vergüenza. En esos días, mi vida se convirtió en una pesadilla constante. Cada mañana era un recordatorio del infierno en que se había convertido mi hogar. Ya no podía salir a la calle sin sentir las miradas, los murmullos, los comentarios disfrazados de compasión. Todos sabían lo que había pasado. En el barrio nadie hablaba abiertamente, pero las miradas lo decían todo. Esa es la mujer a la que su marido le quitó la nuera. No podía seguir viviendo con ese peso encima, ni con el apellido de un hombre que había destrozado mi vida. Metí la demanda de divorcio. No fue fácil. Tuve que enfrentar a Raúl en persona en una audiencia. Lo vi llegar tomado de la mano de Camila, como si nada de lo que había hecho estuviera mal. Firmé los papeles con las manos temblando, sin mirarlo, y cuando el juez dijo: quedan legalmente divorciados, sentí una mezcla de alivio y desolación. Era como cerrar una herida con fuego. Daniel, por su parte, también tomó su decisión. No soportaba ver a esa mujer con el apellido que él le había dado, así que inició los trámites de divorcio con Camila. La noche que firmó los papeles, llegó a casa con los ojos rojos de tanto llorar. Me dijo: mamá, prefiero quedarme solo toda la vida antes que volver a pasar por algo así. Lo abracé y lloramos juntos. Éramos dos almas rotas intentando sostenerse una a la otra. Pero mientras nosotros intentábamos reconstruirnos, Raúl y Camila seguían juntos como si nada hubiera pasado. La gente del barrio los veía paseando al perro, haciendo compras en el supermercado, viviendo en el taller convertido en casa. Yo no entendía cómo podían dormir tranquilos, cómo podían mirar a la gente a la cara después de tanto daño. Pasaron unos meses desde el divorcio, y aunque el tiempo curaba algunas heridas, había cosas que simplemente no cicatrizaban. Daniel y yo tratábamos de mantenernos ocupados, él en su trabajo, y yo ayudando a mi madre, que siempre me decía: hija, la vida sigue. No te puedes quedar llorando por un hombre que ya no te merece. Y tenía razón, pero una parte de mí seguía atada a esa historia que había terminado tan sucia, tan humillante. Fue un martes por la tarde cuando recibí la noticia que terminó de destrozarme. Una vecina, doña Tere, que conocía a Raúl desde hacía años, llegó a mi puerta con el rostro desencajado. Doña Laura, me dijo bajito, como si temiera herirme más de lo que ya estaba. Yo no quiero meterme, pero ¿ya supo que Camila está embarazada? Sentí que me faltaba el aire. El mundo se me vino encima. ¿Qué dijo?, le pregunté con la voz cortada. Sí, hija. Va a tener un niño. Y Raúl anda diciendo que es suyo. No sé cómo llegué a sentarme. Las piernas me temblaban.
el corazón me golpeaba en el pecho. Pensé que era una broma cruel, que la gente solo quería hacerme daño. Pero no, era verdad. Días después, lo confirmé con mis propios ojos. Los vi juntos en el mercado, ella con una panza evidente y él cuidándola como si fuera su tesoro. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, intentando convencerme de que quizás todo era un malentendido, que tal vez el niño era de Daniel, que en medio de todo el dolor aún había una mínima posibilidad de que mi esposo no hubiera cruzado esa línea. Pero la razón me gritaba que no, que el hombre con el que había compartido media vida ya no existía. Las semanas pasaron y el rumor creció. En el barrio todos hablaban del embarazo de Camila, y aunque nadie se atrevía a decírmelo de frente, lo veía en sus ojos. Sabían que el niño podía ser de mi marido. Daniel empezó a sospechar también. No podía con la idea de que ese bebé fuera suyo o de su padre. Decía que necesitaba saber la verdad, aunque le doliera. Prefiero morir de una verdad que vivir en una mentira, me dijo una noche, con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando el niño nació, todo se volvió todavía más confuso. Era un bebé precioso, de ojos claros y cabello oscuro. Daniel fue el primero en proponer lo inevitable, hacer una prueba de ADN. Al principio Camila se negó, pero él insistió. Raúl también accedió, con una tranquilidad que helaba. No tengo nada que ocultar, dijo, con ese tono de superioridad que siempre usaba cuando sabía que había ganado algo. Los resultados llegaron 2 semanas después. Yo estaba en casa de mi madre cuando Daniel entró sin decir una palabra, con un sobre en la mano. Se sentó frente a mí y empezó a llorar. «Es de él, mamá», susurró. «Ese niño es de papá». No hizo falta que me mostrara el papel. Lo vi en sus ojos. En ese instante, sentí que el mundo se partía en 2. Mi esposo era el padre del hijo de mi nuera, y mi hijo había sido traicionado no solo como marido, sino como hijo. Después de que se confirmó que el bebé era hijo de Raúl, nada volvió a ser igual. El escándalo corrió por todo el vecindario, por el taller, por la familia, por todos lados. Nadie podía creerlo. Las miradas, los susurros, los mensajes indirectos, todo se volvió insoportable. La gente que antes los saludaba con afecto, ahora los señalaba con desprecio. En el taller, los clientes dejaron de llevar sus autos. Los vecinos cruzaban la calle para no toparse con ellos. Y aunque nunca lo dirían abiertamente, todos sabían la verdad. Raúl había tenido un hijo con la esposa de su propio hijo. Camila no soportó la presión. Salía con gorra, con lentes oscuros, evitando cualquier contacto, pero lo que más le dolía, y eso lo sé porque me lo contaron, era la manera en que las otras mujeres del barrio la miraban, como lo que era una traidora. Raúl, por su parte, se volvió más huraño, más agresivo. Decía que todos éramos unos hipócritas, que nadie tenía derecho a juzgarlo. Pero la verdad es que ni siquiera él podía sostener la mirada de su propio hijo. Al final, la vergüenza los expulsó. Vendieron el taller, empacaron sus cosas y se mudaron a otra ciudad. Nadie sabe exactamente a dónde, solo que se fueron una madrugada, sin despedirse de nadie. El lugar donde Raúl trabajó toda su vida quedó vacío, como un recordatorio de lo que la traición puede destruir. No solo una familia, sino una historia completa. Daniel y yo seguimos adelante como pudimos. Tardó años en volver a sonreír, y aunque ha intentado rehacer su vida, sé que esa herida nunca va a cerrar del todo. Yo, por mi parte, aprendí a vivir con la ausencia. A veces todavía sueño con la familia que fuimos, con los domingos en el taller, con el olor a grasa y café. Pero luego despierto. Miro la soledad que me rodea y me repito a mí misma, mejor sola que traicionada. Han pasado ya 2 años desde todo lo que les conté. Raúl tiene ahora 54 años y Camila
esa mujer que destrozó a mi familia, apenas 28. Sí, 26 años menor que él. Pero créanme, esa diferencia de edad no fue lo más repugnante de todo. Lo peor es que era la esposa de su propio hijo. Todavía me cuesta decirlo sin que se me quiebre la voz. Saber que el hombre con el que compartí mi vida, mis sueños, mis luchas y mis lágrimas, fue capaz de cruzar esa línea, es algo que nunca podré entender. El niño que tuvieron ya tiene 1 año y algunos meses. Lo he visto una sola vez, por casualidad, en una foto que alguien me enseñó. Es inocente, claro, no tiene culpa de nada, pero cada vez que pienso en él, siento una mezcla de ternura y dolor. Porque ese pequeño pudo haber sido mi nieto, pero en cambio es el hijo de mi exesposo con la exesposa de su propio hijo. Una vida que nació del engaño más cruel que puede existir. La traición dentro de una misma familia. Raúl y Camila siguen viviendo juntos en otra ciudad. Dicen que él abrió un pequeño taller allá y que ella presume su vida en redes como si nada hubiera pasado. Pero yo sé que hay heridas que ni el dinero, ni los viajes, ni las apariencias pueden ocultar. A veces la vida misma se encarga de poner a cada quien en su lugar. Hoy, con 50 años, miro atrás y me doy cuenta de que aguanté demasiado. Aguanté por amor, por miedo, por el qué dirán. Y en el proceso me perdí a mí misma. Pero también aprendí que no hay familia, matrimonio o promesa que valga más que la paz y la dignidad de una mujer. A veces hay que dejar ir incluso a quien amas para poder volver a respirar. Si algo puedo decirles es esto: nunca justifiquen lo injustificable, ni se acostumbren al dolor pensando que es amor. Porque cuando perdonas lo imperdonable, lo único que logras es destruirte lentamente. Y bueno, esta fue mi historia. Cuéntenme en los comentarios desde dónde nos escuchan. Envíen sus propias historias. Quiero leerlas y compartirlas aquí, para que más personas puedan abrir los ojos antes de caer en manos equivocadas. Y por favor, suscríbanse y dejen su me gusta si quieren seguir escuchando más historias reales como esta. Hasta pronto, y recuerden, la traición duele, pero callarla mata.